Advertencia. Esta serie de videos está hecha pensando en los futuros subintendentes de la Policía Nacional de Colombia. Sin embargo, su contenido está basado en documentos públicos y pueden ser utilizados como material de consulta por cualquier persona. Hola, ¿qué tal, futuros subintendentes 2021 de la Policía Nacional? Bienvenidos a este nuevo video del curso de preparación para el concurso para el grado subintendentes. Quiero ser subintendente. Y bien, ya anteriormente hablamos del primer punto de aquel oficio 000997 DINAE FACET, donde hablaba de los temas constitucionales, y ahora vamos a empezar con el segundo punto, en el cual se hablará de el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Así que vamos a empezar. Bienvenidos. Bueno, entrando en materia, el segundo punto nos dice que debemos estudiar sobre la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo primero de la Ley 1755 de 2015 y que hablemos del derecho de petición del artículo 13 al artículo 33 y de las notificaciones del artículo 65 al artículo 73. Bueno, entonces, la Ley 1437 de 2011 es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y este es el que tiene como finalidad proteger y garantizar los derechos y las libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el cumplimiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. Resulta que la Ley 1437 de 2011 tenía una parte en la que se hablaba del derecho de petición, pero esa norma fue demandada, entonces la Corte Constitucional declaró inexequible mediante la sentencia C-18 esa ley. Y es ahí donde el Congreso debe expedir una nueva ley que regule todo lo relacionado con el derecho de petición. Y entonces es ahí donde nace la Ley 1755 de 2015, que es la que trata sobre el derecho de petición y es la que complementa a esa Ley 1437 de 2011, es decir, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta Ley 1755 de 2015 básicamente tiene un solo artículo, del cual se desprende el título 2 de la Ley 1437 de 2011. Es decir, que mediante ese artículo se sustituye el título 2 de la Ley 1437 de 2011. Y el contenido del artículo primero es el siguiente. Artículo primero. Sustitúyase el título segundo, Derecho de Petición, capítulo 1, Derecho de Petición ante las autoridades, reglas generales, capítulo segundo, Derecho de Petición ante autoridades, reglas especiales y capítulo tercero, Derecho de Petición ante organización e instituciones privadas, artículos 13 a 33 de la parte primera de la Ley 1437 de 2011 por el siguiente. Entonces ahí ya nos dice que mediante este artículo primero se va a exponer todo el contenido de lo que va a venir a sustituir ese antiguo título 2 de la Ley 1437. Entonces vamos a entrar en materia con esta Ley 1755 y vamos a ir directamente a cada uno de los artículos. Título segundo, Derecho de Petición, capítulo primero. Derecho de petición ante autoridades, reglas generales. Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades.
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en este código por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. Bien, entonces lo primero que nos dice este artículo es que todas las personas, todos los ciudadanos tienen derecho a presentar peticiones, pero estas peticiones deben ser respetuosas. Y también se tiene derecho a obtener una pronta resolución completa de fondo sobre la misma petición. También nos dice que toda actuación implica el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, que pues recordemos es uno de los derechos fundamentales y que no es necesario invocarlo. Y que mediante este derecho de petición, entre otras actuaciones, se pueden solicitar ciertas cosas como el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o de un funcionario, la resolución de una situación jurídica, requerir información, formular consultas, quejas, denuncias, en fin, nos dice para qué ocasiones se puede hacer uso del derecho de petición. Y finalmente nos dice que este derecho de petición es gratuito y que puede realizarse sin necesidad de un apoderado o de un abogado. Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Estará sometida al término especial a la resolución de las siguientes peticiones. Primero, las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y por consiguiente la Administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Segundo, las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. Bueno, entonces este artículo nos dice que todos los derechos de petición deben resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción, pero nos habla de dos casos especiales. Y el primero de ellos es que cuando se trate de una petición de documentos o de información, esta deberá resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Y la otra es que cuando las peticiones mediante las cuales se eleva esa consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, estas deberán ser respuestas dentro de los 30 días siguientes a su recepción, es decir, que ya no van a ser esos 10 días de los que se habla en principio, de esos 15 días de los que se habla en principio, sino que van a tener 10 días cuando se trate de documentos de información o 30 días cuando se trate de temas relacionados con las materias a cargo de la entidad.
Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia en la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código. Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten. Si éste insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito y pondrán a disposición de los interesados sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios. A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación y del número y clase de los documentos anexos, tendrán el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario. Bueno, entonces básicamente lo que nos dice este artículo 15 es sobre cómo se deben presentar las peticiones y nos dice que pueden hacerse de manera verbal o de manera escrita, pero que en cualquier caso debe quedar una constancia. También nos dice que las peticiones deben llevar los documentos, los debidos documentos que acompañen dicha petición. Que en caso de que no se lleven los documentos que acompañen esta petición, se debe dejar constancia de que la persona no decidió o no quiso dejar esos documentos. Nos habla sobre aquellas entidades o aquellas empresas, por decirlo de alguna manera, donde sea necesario que se presente la petición de manera escrita, pues estas podrán diseñar un formulario para un formulario estandarizado para facilitar el diligenciamiento y la presentación de estas peticiones. Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener por lo menos, primero, la designación de la autoridad a la que se dirige. Segundo, los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. Tercero, el objeto de la petición. Cuarto, las razones en las que se fundamenta su petición. Quinto, la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. Sexto, la firma del peticionario cuando fuere el caso. Parágrafo 1. La autoridad tiene la obligación de examinar íntegramente la petición y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisito o documento que no se encuentre dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos. Segundo, en ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta. Bueno, entonces ahí podemos ver en el artículo 16 que nos dice cuáles son los requisitos que debe tener una petición. Los requisitos mínimos que debe tener una petición, que pues deben ser el nombre de la autoridad a la que se dirige, los nombres y apellidos completos del solicitante, acompañados pues de los datos, de donde lo pueden notificar,
de la respuesta, el objeto de la petición, las razones que fundamentan esa petición, la relación de los documentos que va a anexar a esa petición y la firma. Básicamente esos son los requisitos que le piden para presentar una petición. Entonces este artículo nos señala el tiempo que tiene una persona para allegar los documentos que le hagan falta en cuanto a una petición que haya presentado y la entidad donde haya presentado esa petición considere que le hace falta algún documento. También dice que se entenderá que el peticionario ha desistido de esa solicitud o de esa petición cuando no allegue los documentos que se le han requerido antes de vencer ese plazo, que se puede prorrogar hasta por un término igual, pero si no lleva los documentos, pues se entenderá como que desiste. Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión de fondo y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decreta el desistimiento y el archivo del expediente mediante acto administrativo motivado que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público. En tal caso, expedirán resolución motivada. Bueno, entonces este artículo lo que nos dice es que una persona puede desistir de una petición que haya presentado en cualquier momento y eso no le daría motivo para que no pueda volver a presentar esa petición, pero también nos habla de que la entidad donde se haya presentado esa petición podría llevar o podría continuar con esa actuación de oficio si considera necesaria esa actuación por interés público. Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa o pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, ésta se devolverá al interesado para que corrija o aclare dentro de 10 días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas. Respecto de peticiones reiteradas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane. Entonces este artículo nos dice que lo primero que nos dice es que las peticiones se deben hacer de manera respetuosa y que cuando no se entienda la finalidad o el objeto de esa petición se podrá devolver o entregar al interesado para que éste corrija esa petición y tiene 10 días para tal fin. Y que en caso de que no se corrija se archivará esa petición. Artículo 20. Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado. Cuando
por razones de salud o seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad se tramitará preferencialmente. Bueno, básicamente lo que nos dice este artículo es que cuando se trate de un derecho fundamental se le dará atención prioritaria a este tipo de peticiones con el fin de evitar el perjuicio irremediable al peticionario, quien pues para presentar estas peticiones y que sean así de esta forma deberá probar sumariamente la titularidad del derecho que está en riesgo de perjuicio. Por ejemplo, cuando se trate de una cita médica o de una situación que tenga que ver con la vida, que ponga en peligro la vida de una persona, en ese caso se le podrá dar una atención prioritaria a este tipo de peticiones. Artículo 21. Funcionarios sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si éste actúa verbalmente o dentro de los 5 días siguientes a la recepción si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente, así lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente. Bueno, este artículo nos indica que cuando se haga una presentación de una petición ante un funcionario cuya competencia no sea el objeto de esa petición, este funcionario deberá informar inmediatamente si es de manera verbal esa petición o deberá informar por escrito al interesado, pues dándole a conocer los términos o hacia dónde se dirigió esa petición, ya que se le debe dar el trámite al funcionario que sí tenga competencia en cuanto a dicho trámite. Y pues también dice que de no haber funcionario competente, pues se le informará al interesado esa circunstancia. Artículo 22. Organización para el trámite interno y decisión de las peticiones. Las autoridades reglamentarán la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo. Cuando más de 10 personas formulen peticiones análogas de información de interés general o de consulta, la Administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de la misma a quienes lo soliciten. Bueno, pues este artículo lo que nos dice es que cuando haya una petición que sea presentada de la misma manera por 10 personas o más, la entidad podrá dar una única respuesta a todas las personas, claro, si se trata de la misma petición por parte de esas personas. Y esta única respuesta podrá ser llevándola a la página web o publicándola en un diario de amplia circulación, y pues también se deberá entregar copias de las mismas a los que las soliciten. Artículo 23. Deberes especiales de los personeros distritales y municipales y de los servidores de la Procuraduría y las Defensorías del Pueblo. Los servidores de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los personeros distritales y municipales, según lo orbita de competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a todas las personas que la solicite para garantizarle el derecho constitucional de petición. Si fuera necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles en cada caso concreto el cumplimiento de sus deberes legales. Asimismo, recibirán en sustitución de dichas autoridades las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellas hubieren abstenido de recibir y se cerciorarán de su debida tramitación. Bueno, pues este artículo nos habla sobre los deberes especiales que tienen los personeros distritales, municipales y los servidores de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Entonces estamos hablando del Ministerio Público, que tienen pues funciones de garantizar o de prestar asistencia eficaz e inmediata a todas las personas que lo soliciten para que se le garantice ese derecho constitucional de petición, que como sabemos está en el artículo 23 y es uno de los derechos fundamentales. Y bueno, con ese artículo hemos terminado con el capítulo primero, derecho de petición ante autoridades generales, de ese título segundo de la ley 1755 de 2015. En el próximo video estaremos hablando del capítulo segundo, derecho de petición ante autoridades, reglas especiales. Entonces quedamos pendientes para el siguiente video, señores subintendentes. Un saludo, no olviden suscribirse. Chao, chao.